Bueno, muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Valeria Villarreal, quien le habla Luis Suárez, y el día de hoy vamos a hablar sobre el currículo de matemáticas, comparando dos, en este caso, lecturas importantes, que son los estándares básicos en competencias y los derechos básicos de aprendizaje, para finalmente hacer una crítica respecto a estos documentos. Entonces, como manera de introducción, la normativa curricular está conformada por leyes, lineamientos, estándares, derechos básicos de aprendizaje, orientaciones académicas, los cuales buscan responder a qué enseñar, para qué hacerlo, cómo evaluarlo y cómo lograrlo. En este caso sería como más un fin cultural. Entonces empezamos con el análisis de los estándares básicos de competencia, el cual está dividido en dos apartados. La conceptualización, que tiene más un fin teleológico, y la estructura, que tiene un fin más para la planificación para el docente. Cabe aclarar que la palabra estándar o los estándares aparecen solamente en 9 páginas de 89 en cuanto a la estructura, y pues debería ser más general debido a que es el título propio. Sí. Entonces vamos a empezar por el nivel teleológico. Tenemos las dimensiones del currículo. Entonces, en la parte de la dimensión conceptual aparecen los fines, un fin cultural, puesto que estos documentos, sobre todo el de los estándares, lo construye el Ministerio de Educación y es quien lo implanta. Entonces, desde nuestra cultura como docentes, nosotros tenemos que hacer caso a lo que aparece en el Ministerio de Educación. En la parte de la dimensión cognitiva aparecen los pensamientos matemáticos como una herramienta que tiene el docente para que vele por la necesidad de aprender del niño los componentes matemáticos desde los 5 pensamientos como tal, y ese también lo vimos como una planificación para los profesores, puesto que son, en este caso, el cómo, el para qué, formarse como estudiante. En la dimensión formativa tenemos tres componentes importantes. La primera es la noción de la competencia, que es un fin netamente político, porque nos dice que el estudiante debe ser competente en cuanto a tomar decisiones críticas que lo ayuden a fomentar la política en su vida. También aparecen los 5 procesos generales, que son las acciones que el estudiante debe tener paso a paso para fomentarse como un ciudadano crítico. Y la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, que en este caso es como la formación que tiene el individuo para lograr otra vez tomar decisiones políticas en la sociedad. En la parte de la dimensión social aparecen tres contextos en el aprendizaje que son súper importantes, los cuales son la utilidad que tienen este aprendizaje que tienen los estudiantes en cuanto a la sociedad. Y la utilidad aparece en tres momentos. En el aula, aparece fuera del aula en contextos sociales, y aparece a nivel profesional. Sigue, profe. Sí, ¿te vuelves? En cuanto a la estructura de los DBA, decimos que de los estándares, perdón. La palabra estándar, con mi compañera, decidimos que la palabra estándar abarca todas las dimensiones del currículo a nivel de planificación docente. ¿Por qué? Porque un estándar es la relación directa entre procesos, conceptos, procedimientos matemáticos y contextos. Entonces, hablando de los conceptos, están diciéndonos un qué formar desde la dimensión conceptual. Desde la parte de los procesos generales, nos dicen un para qué desde la dimensión cognitiva. Desde los procedimientos aparece el cómo alcanzarlo desde una dimensión formativa, y desde la parte contextual aparece un cuál y cuánto alcanzarlo en cuanto en contexto, que sería la dimensión social. Entonces estamos diciendo en pocas palabras que la palabra estándar abarca todas las dimensiones, es un término que puede abarcar todas las dimensiones al mismo tiempo. Sí. En cuanto a los análisis de los derechos básicos de aprendizaje, tenemos que los derechos, en este caso, es una palabra fuerte, una palabra muy ruidosa, porque nos están dando a entender la necesidad que tiene el niño, y que de no llegarse a cumplir estaríamos, en este caso, violando el derecho a la educación del estudiante, lo cual es un fin, una dimensión formativa que tiene un caso, un fin netamente político, porque, formativo, perdón, porque estamos vulnerando la necesidad del individuo de aprendizaje. Sí. Entonces, abarca mucho el documento la dimensión conceptual, una primera apartado en la cual se destaca la historia y la trayectoria que han tenido los DBA en cuanto a contextos históricos, y menciona que finalmente se concluye que en el gobierno se decidió por parte del Ministerio de Educación que este documento debía ser implantado como una necesidad básica de aprendizaje para los estudiantes. Entonces, por parte cultural, tenemos que esa dimensión cultural, ¿la pasaste? En la dimensión cultural tenemos que es lo que nosotros como docentes tenemos que hacer para, no, para fomentar las necesidades del estudiante. Sí. En cuanto a la estructura del DBA, tenemos tres componentes. Tenemos el enunciado, que en este caso lo tomamos como una dimensión cognitiva y conceptual. La dimensión cognitiva es más clara, es más evidente por el uso de términos que conlleva en la estructura del DBA, pero la parte conceptual, pues la tuvimos que indagar por medio de que en medio de la oración aparecen los temas o los conceptos a trabajar. En la parte de las evidencias tenemos una dimensión formativa,
porque nos dice un cómo se va a alcanzar ese aprendizaje y aparece a mayor extensión y detalle. Y los ejemplos son un complemento a ese cómo, diciéndonos en pocas palabras que la dimensión social en parte de planificación para los docentes no aparece en esta parte de la estructura del DBA. Entonces, fue una crítica final. Entonces, los dos documentos funcionan como referentes, pero no siempre se refleja en el aula. Es decir, nosotros como docentes debemos ser expertos entendiendo los contenidos que están en los dos documentos para poder llevarlos directamente al aula y pues con mi compañera llegamos a la conclusión que ni siendo profesionales logramos entender la mayor parte de cantidad de contenido que había en los documentos, por lo tanto uno los deja de lado. Igual en la autonomía curricular, que aparece también en la normativa curricular, nos dice que uno los puede adaptar según como lo entienda, como resolviendo la pregunta de qué hacemos nosotros si no podemos llevar esos aprendizajes al aula como tal. También aparece que el énfasis cultural aparece en mayor parte de los documentos, pero solamente queda como en lo declarativo. ¿Por qué? Porque las matemáticas son un saber que no es aislado, sino que está relacionado con componentes culturales, pero lastimosamente esos componentes culturales no terminan de responder el para qué de los aprendizajes de la vida cotidiana. Finalmente, nosotros decimos, ¿cómo aseguramos que efectivamente los estudiantes logren esas competencias? Porque en los dos documentos aparecen un estándar, aparece al finalizar el grado 11 el estudiante debe, y en los DBA también aparece el estudiante como mínimo debe hacer, pero nunca aparece cómo debería aparecer. Es decir, eso ya es a nuestra interpretación y nuestra formación profesional, en la cual el documento no especifica ninguna parte, o quizás sí lo hace, pero no tenemos los conocimientos necesarios como para responder esa pregunta. La lectura es muy compleja de leer en todos los apartados y finalmente los documentos no son nada inclusivos, puesto que siempre habla de un individuo como un individuo específico, asumiendo que todos los individuos somos iguales, por lo tanto deja de lado la inclusividad en ciertos o muchos alumnos de nuestro país. Y finalmente declaramos la IA, el uso de IA. Ese es el otro. Puesto que fue un documento muy complejo de leer, y entonces tratamos de que la IA también nos explicara cómo entendían algunos conceptos, términos y pues a ayudar al redactar el texto como tal. Y ya, profesor. Muchas gracias.